Gracias, Desiree, para hablar de este tema que ha generado bastante polémica, ¿no es cierto? Tiene que ver con la anulación de los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a saludar a Daniel Valverde, analista político, y también nos acompaña Juan del Granado, lo propio, analista político, para conocer y tomar en cuenta las miradas, ¿no es cierto?, que se hace a esto cuando ya concluye prácticamente la gestión, el trabajo de una Asamblea Legislativa Plurinacional, prácticamente dando paso a nuevas autoridades legislativas. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días. Frank, saludarlo, saludo cordial a toda la audiencia del Mañanero. Don Juan del Granado, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buen día, saludos a ustedes, allí en Santa Cruz, a Daniel, con mucho gusto. Bueno, y arrancamos con usted precisamente, don Juan. ¿Qué lectura se puede hacer de lo que ha ocurrido en las últimas horas ahí en el seno de la Asamblea? Bueno, gran preocupación en las últimas horas, en los últimos días, yo diría, después de las elecciones del pasado domingo, frente a por lo menos dos acciones, dos actitudes antidemocráticas que se vienen produciendo en el país. Una de ellas, ojalá cada vez más marginal, es esta de pequeños grupos que están arguyendo fraude, pero sobre todo están pidiendo intervención militar, lo que es muy grave, es muy preocupante y que está pues distorsionando nuestro escenario democrático de manera peligrosa. Y la segunda viene con motivo de la consulta, que como está produciéndose en el seno del poder político, en el Parlamento Nacional, claro, tiene una mayor y una enorme repercusión, porque además tiene consecuencias concretas. Esta modificación de los reglamentos de debates, tanto en el Senado como en diputados. Primero fue en senadores y ahora ya el día de ayer se ha producido también en la Cámara de Diputados. Respecto a esto segundo, que tiene mayor repercusión porque es una modificación de las reglas democráticas en el escenario parlamentario. Estamos claramente frente a una peligrosa señal que los parlamentarios salientes del movimiento al socialismo le están dando al país, ¿no? Es una señal de que van a continuar con una visión de carácter hegemonista, una visión que no toma en cuenta al adversario, en este caso a la oposición parlamentaria, y que pretende continuar con una forma de manejo parlamentario contrario al consenso, contrario al diálogo, que le ha hecho tanto daño al país, que ha significado el hegemonismo o del MAS, que ha significado esta visión autoritaria de la política y que ha degradado de manera tan peligrosa la institucionalidad parlamentaria, que ha afectado gravemente la independencia de poderes y que por tanto ha ido en desmedro de la propia estabilidad democrática en el país, reduciendo los márgenes de participación democrática. Esta actitud yo la comparo con la primera, con esta visión totalmente irresponsable de convocar a los militares a ser parte de la actividad política en el gobierno, o sea, un golpe militar, porque finalmente nuestros parlamentarios del MAS salientes, los parlamentarios del MAS salientes, están desconociendo también el voto popular. Están olvidando que el 55% de los bolivianos votaron por el MAS, de ahí que son gobierno, pero están olvidando especialmente que el 45% del país votó por la oposición y ese 45% está representado en esos 72 o 73 parlamentarios, entre senadores y diputados, que hoy día han recibido sus credenciales. Bien. Y que mañana pues van a instalarse en el hemiciclo parlamentario. Están desconociendo ese voto, están anunciando una manera de gobernar que ya debería ser parte del pasado. Bien. Y con la participación ciudadana debería generar un nuevo momento de reencuentro democrático de los bolivianos.
Bien, Daniel, la pregunta que se hace inevitable, ¿no es cierto?, con esto que está sucediendo en las últimas horas ahí en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Es constitucional lo que ha hecho el Movimiento al Socialismo? Algunos dicen que es totalmente ilegal. Es una muy buena pregunta para comenzar a hablar de ese tema. Indudablemente que uno está obligado a revisar la Constitución en este caso. Y voy a dar un ejemplo para el caso de la Cámara de Diputados. La primera atribución que tiene cabalmente la Cámara de Diputados dentro de lo que es el marco constitucional establece el de elaborar y aprobar su reglamento. Es constitucional, es legal, pero aquí obviamente hay una línea que divide entre lo legal, lo legítimo, ¿no?, que creo que afecta mucho en este momento el debate. La Asamblea Legislativa es una asamblea actual, ¿no?, la que todavía está funcionando, es una asamblea con una legitimidad agotada, que ha estado en los últimos tiempos permanentemente cuestionada por algunas decisiones que afectarían el fondo y afectarían cabalmente, en este caso, el comportamiento de la futura Asamblea Legislativa. Creo que ahí viene gran parte del problema. Nosotros como universidad, específicamente la Facultad de Ciencias Jurídicas, hace unos días, por ejemplo, sacamos un pronunciamiento pidiendo una mayor reflexión, que en todo caso se postergue el tratamiento de una ley que era la de modificar las salas constitucionales que fueron creadas hace un par de años y que se pretendían transformar en juzgados constitucionales. Porque creemos que este momento es un momento ya en que esta asamblea no puede tocar temas de fondo, pero es legal y es constitucional, Frank, sobre eso. Ahora, lo que también afecta en política mucho es la forma, ¿no? No tanto a veces el fondo. Creo que la forma en que se toman estas decisiones, ¿no?, al calor de una mayoría parlamentaria, sin una socialización correcta, sin decirle al país qué es, ¿no es cierto?, lo que se puede lograr en beneficio del país, afecta mucho. No tenemos desde hace mucho tiempo parlamentarios que sepan dialogar con la población, que sepan emitir mensajes. Yo anoche escuchaba también en Red 1 al vocero del Movimiento al Socialismo y daba algunos lineamientos que me parecen por lo menos necesarios de considerar. Decía, el nuevo gobierno va a necesitar tener una mayor agilidad dentro de la Asamblea Legislativa para tomar decisiones que reactiven la economía, que estabilicen la economía. O sea, hace falta una mayor vocería. Ya deberíamos saber cuál va a ser el programa inicial o el paquete económico inicial que va a intentar aprobar y poner en funcionamiento el nuevo gobierno, toda vez que ha anunciado que su atención va a estar centrada fundamentalmente en estabilizar la economía y en revertir esta situación de recesión económica que vive el país. Entonces, ese diálogo es muy importante, saber para qué se está buscando estos aspectos, porque los reglamentos, y en esto hay que ser también muy claro, son en la jerarquía la última línea jerárquica que tiene la estructura de las normas, ¿no? Los reglamentos siempre son muy dúctiles, son susceptibles de cambiar, pero hay que explicar para qué se quiere cambiar. Aquí, por ejemplo, dentro de los aspectos que estaban modulados con los 2/3 dentro del reglamento, el más sensible de todos está vinculado con el ascenso de militares y policías, ¿no? Creo que eso es lo que ha generado un mayor grado, por lo menos, de polémica al momento. Obviamente que también definir la agenda del día, de debates, formar comisiones dentro de la Asamblea Legislativa es importante, y para eso ya ahora no se necesitaría los 2/3, sino se necesitaría el 50%. Yo quiero concluir con lo siguiente, Frank. Yo creo que Bolivia, a partir del 8 de noviembre, tiene que entrar a un nuevo escenario de gobernabilidad. Y esa gobernabilidad no solamente debe estar afincada en lo que decida la Asamblea, sino también en un gobierno que tiene que dialogar con las regiones, con los sectores productivos, con los sectores sociales. Entonces necesitamos, esperamos y vamos a exigir los bolivianos, porque hay una sociedad civil muy movilizada, de que este gobierno no aplique más ya esta cultura, no de la imposición, sino del diálogo. Creo que la imposición le hizo mucho daño, sobre todo en la recta final, al gobierno anterior.
Bien, ya cerrando prácticamente la entrevista, y le voy a pedir muy cortito. Algunos dicen, claro, esta medida es muy convenenciera para el movimiento socialismo. Mientras tenía los 2 tercios no pasaba nada, ahora que no los tiene, que tendrá que negociar para lograr aquella gobernabilidad, sí es necesario modificar, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo ahí en la interna y en este caso muy puntual, con los 2 tercios, la anulación de los 2 tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Don Juan del Granado, muchos dicen, esto no está tallado en piedra. Las nuevas autoridades parlamentarias se instalarán y podrán, si lo ven conveniente, reconsiderar, ¿no es cierto? Así es, pero mira, una pequeña puntualización. No es esto gobernabilidad. La gobernabilidad es un concepto mucho más complejo. En el caso del Parlamento es parte de la gobernabilidad institucional, la necesidad de concertaciones, de consensos, de adecuados contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No olvidemos que hay una gobernabilidad ciudadana, una gobernabilidad también territorial. No, ni siquiera es gobernabilidad institucional, es hegemonismo el que quiere practicar nuevamente el MAS. Y tú lo has dicho, ¿por qué no lo hicieron pues durante 10 años? Si esto no estaba bien, ¿por qué no modificaron esto de los 2 tercios hace 10 años? ¿Por qué lo hacen 48 horas antes de que el nuevo Parlamento asuma? Está claro que aquí hay una visión de darle continuidad negativa a ese hegemonismo que le ha hecho mucho daño al país. Entonces, sí, la palabra no solamente la tenemos los ciudadanos, que no estamos dispuestos a admitir, tolerar la continuidad del populismo autoritario. No, las elecciones nacionales tienen que ser un punto de reencuentro democrático de los bolivianos. Ahora bien, sin duda, la palabra la va a tener especialmente el nuevo presidente nato de la Asamblea Plurinacional, el señor David Choquehuanca. Él es el que tiene que conducir la Asamblea, y uno de los primeros actos después de las sesiones preparatorias obviamente tiene que ser el de establecer un reglamento de debates del Senado y de la Cámara de Diputados acorde con esta visión de reencuentro democrático de los bolivianos. Esta va a ser la demanda primera, sabiendo que hoy día hay un gran malestar en la población por esta luz roja que se ha prendido para todos los bolivianos de que estamos ante el riesgo de la continuidad de lo que hemos vivido antes de la sublevación ciudadana y que no estamos ya dispuestos a vivir. Es un momento en el que tenemos que generar desde el gobierno y desde la sociedad civil, desde el oficialismo y desde la oposición, momentos de reencuentro, momentos de pacificación y en el diseño, por supuesto, de políticas estatales de mayor calado, que no sean para solamente el próximo mes, sino que tengan una visión de mediano y de largo plazo. Bien, Daniel, pueden echarse atrás, ¿no es cierto?, las nuevas autoridades parlamentarias. Y en esta decisión, bueno, claro, va a ser muy difícil, obviamente, ¿no? Más es mayoría dentro de la composición de la nueva asamblea. Hay otros mecanismos, incluso se puede recurrir a la justicia constitucional. Pero bueno, es obviamente una mala señal y es muy lamentable. Yo quiero cerrar más bien también coincidiendo con un primer aspecto que planteó Juan en su primera intervención. No solamente es esto que preocupa también lo que él mencionaba, esas conductas afiebradas, irracionales, que estamos viendo, ¿no?, delirantes con el pasado, que estamos viendo de algunos pequeños sectores, pero muy bulliciosos de la sociedad que están apostados en los cuarteles. Creo definitivamente, coincido, y lo hemos dicho siempre, que este es el momento del reencuentro, este es el momento del diálogo, este es el momento de la concertación, este es el momento de plantear agendas, este es el momento que las instituciones cívicas, las instituciones productivas estén ya elevando propuestas. Dejemos de estar mirando el momento, dejando de mirar el defecto. Creo que este es un momento desafiante para todos los bolivianos y sus instituciones. No podemos salir de una crisis
económica, sanitaria, política, si vamos a seguir insistiendo en el error, ¿no? Si vamos a seguir insistiendo en el defecto. Lo que nosotros necesitamos como bolivianos en este momento es definitivamente establecer una agenda conjunta que nos permita vencer este duro momento que vive el mundo y que afecta sobre todo a los países más débiles como. Muchísimas gracias por estos minutos, Daniel. A ustedes, gracias. Don Juan del Granado, muchas gracias. Saludos a ustedes. Muy bien, ahí está entonces. Importante, ¿no es cierto?, las apreciaciones.